BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta Educación y Desarrollo con la conducción del Dr. Robinson Rodas Ríos y el Dr. Miguel Marcacusco Roca. Muy buenas tardes, soy Miguel Marcacusco en este programa Educación y Desarrollo. El día de hoy no vamos a poder contar con la presencia de nuestro co-conductor Robinson Rodas, por cuanto ha tenido unos inconvenientes que le han impedido poder asistir en este programa. Pero como tenemos que continuar, vamos a tocar hoy día un tema bastante sensible, un tema que los últimos días ha traído nuevamente un tema tan delicado como es este asunto de las violaciones en menores, temas como la pornografía infantil, que son totalmente repudiables, pero que lamentablemente nos vemos inmersos en una realidad que al parecer no se enfrenta o con las herramientas que se debería. Es por eso que el día de hoy vamos a tratar este tema con una persona bastante entendida en la materia, como es el señor Magíster Dimitri Selmanche Artola, quien es presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil. Él nos va a ilustrar respecto de este tema y nos va a poner al tanto de las estadísticas sobre este tema, sobre todo si existen políticas públicas que estén orientadas a combatir este mal. La verdad no sabría qué calificativo darle. Hace unos días una menor de 3 años fue violada. El calificativo creo que cada uno se lo puede dar. Pero en todo caso, Dimitri nos podrá ayudar a entender qué cosa es lo que sucede. ¿Existe una política orientada a luchar contra este flagelo o no? Buenas tardes, Dimitri. Lo que tú dices, querido Miguel, desgraciadamente es lo más común que sucede. Somos como país muy reactivos a las situaciones que se nos dan. Al margen de los gobiernos que hemos tenido en estos últimos 40 o 50 años, desde que cae la dictadura militar de los gobiernos civiles, lo que hemos visto es que han sido siempre gobiernos regidos por políticas muy pequeñas, ni siquiera de gobierno, sino de microgobierno, de pequeños cambios. Es decir, conforme va entrando un ministro, van cambiando las políticas, incluso cuando cambian ciertos funcionarios, cambian las políticas, cuando no deberíamos tener eso, sino deberíamos tener políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos. Normalmente un país que quiere ser desarrollado tiene que plantearse políticas a 10, 20, 30, 40 o 50 años. Es decir, deberíamos fijarnos en qué queremos como país, como el Perú, al 2030, al 2050, al 2100. Es decir, ya no vamos a estar ahí para verlo, pero se supone que se tienen que armar políticas que lleguen, que se dirijan hacia eso. Para eso todos los sectores, tanto empresarial, social, del Estado, tiene que estar dirigido a cumplir las políticas de Estado. Sin embargo, eso es lo que menos existe, lo que menos abunda, y lo que más abunda son las políticas reactivas, ¿no? Secuestran o violan a una niña y salen muchas personas, quizás solamente por el tema de la noticia, a sugerir cosas que no tienen mucho sustento, ¿no? Entonces muchos dicen pena de muerte, otros dicen castración, otros dicen hay que azotarlos, no sé, pues 20.000 cosas, cuando en realidad deberíamos estar fijándonos en políticas que trasciendan a los estados, a los gobiernos que digan, ¿no? Y sean políticas de Estado que puedan encaminarnos hacia entender primero el problema y comenzar a atacar los factores que originan ese problema. Por tus palabras, debo entender que los gobiernos no le están dando la seriedad del caso a un tema tan sensible como es este asunto de la violación, la pornografía infantil.
Lo que sucede es que los gobiernos, cuando hablan de abuso sexual, inmediatamente piensan solamente desde el marco de vista jurídico, es decir, aumento de penas. Se han aumentado tanto las penas que, por ejemplo, el abuso sexual a cualquier menor de edad, de menor de 14 años, la única pena, ahí ya no hay que discutir si es tantos años, la única pena es la cadena perpetua. Cualquier persona que abuse sexualmente de un menor de 14 años, según el Código Penal, dice cadena perpetua. Ahí no hay mucho que discutir. Entonces, la pregunta es, ¿está bien? ¿Está bien esa pena? Es razonable. Pero cuando uno discute desde el punto de vista, por ejemplo, de la lógica que tiene el Código Penal, para homicidio calificado te pueden dar 25 años, homicidio calificado. Entonces es más rentable, entre comillas, para un agresor sexual abusar sexualmente de un niño o una niña y después del abuso eliminar la prueba, matarlos, desaparecerlos, quemarlos, y cuando encuentran el cuerpo lo máximo que le pueden dar es 25 años porque es homicidio calificado, porque no se puede probar el abuso sexual. O sea, hemos tergiversado la pirámide de penas que debe tener un código penal. Es decir, el principal bien que tiene un ser humano es la vida, y por ende el que te la quita es el peor de los delitos. Por eso el homicidio es el peor de los delitos, porque ya no tienes vida. A partir de eso va hacia abajo. Pero acá hemos, por un afán de quedar bien con la sociedad, al no tener más elementos, lo que hemos hecho es solamente dirigir todas nuestras políticas en el aumento de penas. Todo ha sido, hay que aumentar las penas, hay que aumentar las penas. Entonces, finalmente, pongamos cualquier cosa, cadena perpetua. Pero el gran problema es que ese agresor, ¿a dónde va a ir con la cadena perpetua? A un establecimiento penitenciario. ¿Y qué son los establecimientos penitenciarios? Es decir, las cárceles. Son lo peor que tiene en la tierra. Es decir, acá la lógica de resocializar no existe. Por ejemplo, en un penal como el establecimiento de San Pedro, que es el más conocido como Lurigancho, que está hecho para 3.500 o 3.200 internos, hay casi 10.000 internos. Entonces, eso ahí no va a haber nunca resocialización. Ahí hay una sobrepoblación penitenciaria. ¿Y cuántos psicólogos hay? ¿Cuántos mecanismos de resocializar se van a utilizar para que esa persona que entra a un establecimiento salga mejor que como entró? Casi ninguno. Casi siempre los establecimientos penitenciarios lo único que van a lograr es que la persona que entre salga peor. Entonces lo que estamos haciendo es comprar una alfombra más grande para meter más nuestra basura debajo de la alfombra, pero no solucionando los problemas que generan. Hemos venido de una pandemia de 2 años que nos han afectado no solamente física y económicamente, sino psicológicamente. Y sin embargo, si no se hace mucho por la salud física, menos se hace por la salud mental. ¿Cuántas personas en este momento están caminando en la calle, manejando un auto, están con su familia, y tú no sabes si están a punto de estallar? Cualquier pelea y matan a su familia, o sea, descubren algo. Por eso que vemos esas noticias, ¿no? Descubrieron una infidelidad, mató a su esposa, a sus hijos, se mató él, porque hay muchos problemas en la salud mental que no son adecuadamente tratados. Entonces no se tiene una visión de prevención del asunto, porque cuando hablamos del abuso o de explotación sexual, principalmente del abuso sexual de menores de edad, estamos hablando de una parafilia, de la pedofilia, de la pederastía, del abuso sexual, de aquella persona que siendo adulto se siente atraído sexualmente por niños o niñas prepúberes que no tienen ningún atractivo sexual físico. Y entonces estas personas necesitan un tratamiento, necesitan ser intervenidas antes de cometer el abuso. El tema es que ¿dónde podrían ser intervenidas? ¿Dónde podrían ser tratadas? Si ni siquiera por un tema físico tienes muchas veces acceso a la salud, mucho menos el acceso a la salud mental. Entonces estamos esperando a que suceda este abuso, que se dé el abuso sexual de una menor de edad, para recién en ese momento plantearse qué hacer. Entonces, bueno, hay que meterlo preso de por vida, pero tenemos a la niña o al niño que ha sido abusado. ¿Qué hacemos con ese niño? ¿Acaso hay mecanismos para la atención adecuada a la víctima, a su familia? Porque no solamente la agresión ocurre hacia la persona, sino hacia toda una familia, un entorno que va a sufrir con el niño, ¿no? Y que tienes que darle una adecuada atención para que ese niño, esa niña, el trauma por el cual ha atravesado, no le permita, o sea, no le impida, mejor dicho, no le impida cumplir sus objetivos en la vida, ¿no? Claro. El pedófilo
el pedófilo, que es aquella persona que siente esa atracción sexual, está pasando por está atravesando por un problema, un trastorno de la actividad sexual que se denomina en el DSM-5, que es donde se diagnostican los diferentes tipos de problemas psicológicos y mentales. Está considerada como una parafilia, es una distorsión de la actividad sexual. Eso hace que la persona sienta una atracción sexual bajo ningún tipo de atracción física. Es decir, esta persona ve a un niño o a una niña prepúber y siente la misma atracción que podría sentir un adulto al ver a otra persona adulta. Siente lo mismo. Entonces, esta persona, esa atracción no le nubla el criterio ni le impide tener razón. Es decir, no son inimputables. No son personas que no sepan que están cometiendo un delito o no están cometiendo un abuso. Saben que están haciéndolo. Entonces, por eso no son inimputables, por eso que tienen la posibilidad de ser imputados, de ser acusados de abuso sexual. Y estas personas, al sentir esa atracción, ese impulso, los hace cometer este delito, y muchas veces, a diferencia de la violación sexual de una persona adulta, los agresores sexuales de menores de edad lo hacen en entornos cerrados, en entornos más familiares, lo hacen sin utilizar cómplices, lo hacen solos. Los agresores sexuales de menores de edad casi siempre cometen su abuso solos, sin cómplices. Y en el 68 al 70% de los casos se dan dentro del entorno familiar. Es decir, estas personas, estos agresores sexuales, no han necesitado ingresar a una casa, ingresar con fuerza o con violencia para cometer este abuso. Entonces hay que tener muy presente que estos agresores no tienen un perfil determinado. Pueden provenir de sectores pudientes, de sectores medios o sectores bajos. Pueden ser hombres, en la gran mayoría de casos, 80% o 85% de los casos de abuso sexual a menores de edad son hombres. Pero hay entre 10 a 15% de los casos en los que también las agresiones sexuales a menores de edad también se dan por parte de mujeres. El hecho de no tener pene no impide a una persona agredir sexualmente a otra. Por eso que, por ejemplo, la castración química no ha funcionado en casi ninguna parte del mundo, porque lo único que hace es disminuir la libido, la capacidad que tiene la persona de excitarse, porque disminuye el nivel de testosterona, que es la hormona masculina. Pero, ¿qué pasa con los dedos, con objetos? No, esta persona, como el problema no es en sus genitales, sino en su cabeza, puede cometer el delito introduciendo objetos o partes del cuerpo a esa menor, ¿no? A ese menor. Exacto. En realidad, cuando te hablo de porcentajes, te hablo de porcentajes a nivel mundial, del nivel de índice de abusos sexuales a menores de edad. Eso es para que se tenga muy presente, porque casi siempre hay el criterio de que el abusador sexual solamente puede abusar con el pene, o que tiene que ser necesariamente un hombre. No, hay que tener mucho cuidado de a quién dejamos el cuidado de nuestros hijos, porque el abuso sexual no solamente lo comete el hombre, si bien es la gran mayoría de veces el hombre, lo puede cometer también una mujer, y no solamente es aquella persona que tiene pene, puede no tenerlo y utilizar partes de su cuerpo u objetos para la agresión sexual. Eso es lo que se vio hace unos años en Venezuela, con un video de abuso sexual de 2 chicas que agredían a una bebé de 3 años introduciéndole objetos, ¿no? Estas chicas, una de ellas era tía de la menor y estaba agrediendo a esta menor utilizando objetos. Entonces, no necesariamente el agresor sexual tiene que ser un hombre, también puede ser mujer, y no necesariamente puede ser una persona que esté castrada químicamente, porque puede no utilizar el pene, puede utilizar otras partes del cuerpo u objetos. La mamá le había introducido un palo a su hija para presionar al padre por un tema de alimentos. Eso fue, claro, la mamá está presa, la criaturita murió lamentablemente. Dimitri, nos has expuesto un tema en blanco y negro, y la verdad que resulta muy preocupante, porque en efecto tienes mucha razón. Cuando se han tratado de ver el tema por el lado penal, pero al final simplemente es una bomba de tiempo, porque estas personas cuando salen peores y son altamente, tienen una potencia por dañar que no lo van a poder controlar. En todo caso, frente a este escenario, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería una propuesta válida para que de una u otra manera
desde la sociedad civil se pueda promover para que se pueda orientar hacia una política nacional? Bueno, en principio, nosotros en estas últimas 2 semanas hemos visto que en el escenario político se ha estado discutiendo el tema de la castración química. Nosotros, en principio, felicitamos que se discuta el tema, que se discuta cualquier propuesta, aun si es la más descabellada. Es importante que se discuta, que sea parte de una discusión pública, que sea parte de una agenda pública de discusión. Así deberían discutirlo en el Congreso, como parte de la agenda en el Congreso, así deberían discutirlo en el Consejo de Ministros, así deberían discutirlo en los consejos en cada región o en cada gobierno local. Es decir, felicitamos el hecho de que el tema esté puesto en debate. Lo que no nos parece es que solamente sea visto desde el punto de vista comunicacional o mediático, porque si solamente se ve como noticia, las noticias suelen pasar, suelen aparecer otras que ya hay que tomar y que son más actuales y que finalmente terminan empujando o sacando del espacio de discusión las noticias antiguas. Por eso que instamos a que la discusión se convierta en propuestas que vayan más allá de una gestión o más allá de un gobierno, sino que sean propuestas de Estado. Comencemos a ver el tema de la infancia y la niñez, la protección de la infancia, la protección de la niñez, que implica que el niño crezca y nazca en entornos saludables. Tendríamos que discutir, por ejemplo, el tema de la ley de adopciones, el tema del embarazo subrogado. Tendríamos que discutir muchísimos otros temas que implica fortalecer los entornos familiares. También deberíamos discutir la necesidad de atención a la salud mental. Deberíamos discutir hoy que un niño utiliza la tecnología, porque el niño ya no le puedes quitar la tecnología lo rodea. Hace algunos años hablábamos, oye, hay que tener cuidado que ponemos en televisión. Ya no interesa la hora en que pongan las cosas en televisión, porque ahora se graba todo. Ahora el niño lo puede ver en YouTube, lo puede ver a cualquier hora. El acceso a una película, eso de mayores de 18, ya no existe, porque el niño lo puede ver en Netflix, lo puede ver en cualquier plataforma. Entonces, la tecnología ha rodeado tanto, pero nada se ha hecho por educar al usuario en el uso adecuado de esa tecnología. La tecnología es como el ácido muriático. Si tú vas a cualquier ferretería, te venden el ácido muriático y te ponen ahí el aviso, ¿no? Una calavera y te dice, ojo, este veneno. Ten cuidado con los ojos, con la nariz, con la boca. Pero cuando te venden un celular, no te dicen, oye, ¿quién lo va a utilizar? ¿Un niño? ¿Una niña? Entonces hay que tener en cuenta esto, esto y esto. Y sin embargo, ¿cuáles son las entidades a educar? El Ministerio de Educación, a través de la SUGEL y a través de las currículas, deberían estar discutiendo, por ejemplo, introducir dentro de la currícula el uso adecuado de las nuevas tecnologías de información por parte de usuarios menores de edad. Porque no hay usuario menor de edad que utilice las tecnologías a través de sus perfiles públicos, redes sociales y otras tecnologías. ¿Cuál va a ser el filtro? El filtro es la educación. Les han mentido, hay empresas que se han dedicado a hacer, entre comillas, filtros, dicen, ¿no? Y le venden a los padres, ¿no? Que evita que tu hijo sea abusado, cómprate este filtro. Mentira, ese es un engaño a muchachos. No existe filtro que impida que un agresor sexual se ponga en contacto con un niño. El filtro no va a decir al niño, ojo, quien te está poniendo en contacto no es Justin Bieber, no es tu cantante favorito, no es Gianmarco, es un tipo que se está ocultando en fotos de otras personas para hacerse pasar por esas, pero se está poniendo en contacto para sacarte información, finalmente puede llegar en contacto contigo y abusar y agredirte sexualmente. Eso no puede ser un filtro. Un filtro lo que hace es filtra nombres, filtra términos. Por ejemplo, si ustedes ponen un filtro y quieren ver mi página web, que es Red Peruana contra la pornografía infantil, seguramente el filtro lo bloquea, porque dice pornografía infantil, como si el delito avisara, como si la pornografía infantil viaja por internet diciendo soy pornografía infantil, descárgame. No es así. Entonces, el mejor filtro es la educación. Y eso es lo que tiene que entender no solamente un gobierno, sino el Estado. Y para eso, centro, derecha, izquierda, blanco, negro, chino, cholo, hombre, mujer, cualquier persona que llegue al gobierno debe entender que tiene que trabajar de la mano como Estado. ¿Y el Estado qué es? Está compuesto del Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público. Todos tienen que trabajar de la mano. O sea, no es una cosa de, ya, hay que decirle a la policía que captura a los pedófilos. ¿Y para qué? ¿A dónde los lleva? Y después tiene que haber un proceso. Tiene que acusarse adecuadamente. O sea, tiene que haber un ministerio público que conozca el tema del delito de pornografía infantil, que sepa cómo acusar, que sepa también un poder judicial que tenga salas especializadas
en estos temas para que después sentencien adecuadamente. Y necesitan tener un establecimiento penitenciario a través del INPE que esté capacitado en la atención a estas personas, que no se comportan como un delincuente estafador, como un sicario, o sea, son distintos delitos, entonces tiene que ser distintas atenciones. Sin embargo, ¿qué es un penal? Es un centro de reclusión donde, bueno, entra todo, ¿no? Perro, pericote y gato, se meten, le cierran la puerta y te olvidas. El gran problema es que pasan los años y esas personas salen. ¿Qué haces cuando salen? ¿Qué has hecho para enfrentar esos problemas? Entonces, tienes que tener temas preventivos en los colegios. Tienes que fortalecer la unidad familiar, la familia. Y la familia no es hombre o mujer, papá y mamá. La familia es como lo puedan entender o como lo quieran entender. Pero hay que fortalecer la unidad familiar, donde interactúa, donde se desarrolla principalmente un niño. Un niño aprende no solamente del colegio, aprende del entorno familiar. Pero si en el entorno familiar corre el 60%, 65% de probabilidades que lo abusen sexualmente, no, pues. O sea, el principal entorno de la agresión sexual a un niño o una niña es el entorno familiar. Entonces hay un problema ahí que hay que atender, ¿no? Estos 2 años de pandemia, ¿existe alguna estadística respecto de si los hechos de violación en menores se han incrementado, más aún en épocas de pandemia? Justamente, por ejemplo, en el 2019, llegábamos a 7 u 8% el nivel de ingresos a establecimientos penales por abuso sexual a menores de edad. De 6 a 7 hasta 8 llegábamos. Se disparó en el 2020 al 2021, llegando a 11%. Es decir, el segundo delito que más se comete en el país y que por el cual termina una persona ingresando a un establecimiento penitenciario, luego del robo agravado, es el abuso sexual a menores de edad. Es decir, ni siquiera la pandemia disminuyó, más bien lo incrementó. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a la estadística. La estadística nos dice que el 68% de los casos de abusos sexuales se dan en el entorno familiar. ¿Con quiénes nos encerramos? Con la familia. Entonces terminó agrediendo el hermano, el tío, el abuelo, el sobrino, el papá. Alguien agredió al niño que no necesitó venir de la calle, sino fue en el entorno familiar. Y eso es la punta de un iceberg. ¿Por qué? Porque hay muchas agresiones que no se denuncian. Y no se denuncian porque es la misma familia. La mujer no lo quiere denunciar al esposo porque si no se destruye la familia. O nosotros hemos visto casos donde se han dado esas agresiones de familias muy pudientes. Y dicen, no, pues qué vergüenza, nuestro apellido, nuestro nombre, la empresa, ¿cómo vamos a enfrentar todos esos procesos? Mejor mandamos a la niña, al niño, fuera al exterior, lo alejamos del abusador, pero eso no soluciona el problema. Y además se crea impunidad, porque una persona que abusa sexualmente debe pagar, y según nuestro Código Penal debe pagar con cadena perpetua, debe ir preso de por vida. Sí, pues, Dimitri, es evidente de que se tiene que hacer mucho para poder combatir esta lacra, pero desde ya tienes acá una tribuna para poder compartir tus puntos de vista, eventos y capacitaciones que tú consideres. ¿Algunas últimas palabras, Dimitri? Bueno, en principio les agradezco este espacio. Tomo la palabra porque sí creo que una de las grandes ventajas que tienen los medios es que pueden llegar a más personas, más que uno. Entonces, sería interesante que en algún momento se plantee la posibilidad de hacer incluso un pequeño curso sobre estos temas, un poco para padres de familia, para que sepan diferenciar lo que es el abuso, qué es la explotación, cómo se da la explotación, cómo se da el abuso, en qué entorno se da, cómo hay que tener o cómo hay que enfrentar estos hechos, porque tampoco no es una cuestión de si se da, ocultarlos, dónde denunciar, cómo proteger al niño. Hay una estigmatización, por ejemplo, se piensa que todo niño, toda niña que ha sufrido abuso sexual lo va a reproducir en su etapa adulta, y eso es una mentira, es una estigmatización y una victimización nuevamente a la víctima, diciéndole que ya como ha sido agredida se va a volver agresor. No, muchos de los agresores sexuales de menores de edad nunca fueron agredidos en su etapa de infancia, es decir, no
no les genera eso una condición que los convierte en agresores sexuales. Más bien, una víctima siempre va a ser una víctima, ¿no? Entonces hay que tratarlos como eso. Entonces, mis palabras finales es para agradecerles, para tomarles la palabra y bueno, para invitar a todos los que estén escuchando o viendo este video que puedan ingresar al Twitter de la Red Peruana, que es @redperuana, o a mi Twitter, @senmache, que es mi apellido, o si no, al portal seguroseninternet.org para que aprendan un poco más sobre estos temas y puedan estar en contacto con nosotros. Muchas gracias, Dimitri. Desde ya te reitero la invitación para próximos temas que son de interés y evidentemente tenemos que sumar en esta apuesta. Muchas gracias. No, a ustedes. Hemos tenido un programa muy interesante. Nuestro invitado, el magíster Dimitri Semanche, presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, ha sido muy claro y muy enfático que hay muchas cosas que se deben de hacer. Y es verdad, mientras como sociedad nosotros no participemos de un cambio general, vamos a seguir lamentando este tipo de desgracias para tantos menores. El día de ayer se ha querido secuestrar, ayer jueves se ha querido secuestrar a una niña de 12 años al salir de su colegio. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? Las autoridades deben ser un poco más conscientes de la gravedad del asunto y, como dijo Dimitri, se deben de trabajar sobre políticas nacionales que ayuden a combatir este tema. En todo caso, es un tema que está pendiente y desde ya nosotros nos sumamos a este propósito de mejorar un tema tan delicado. Bueno, les invito a participar de nuestro próximo programa. Tendremos invitados que nos ayudarán a hacer análisis de la realidad. Lamentablemente la política nacional siempre se ve envuelta en temas que no pueden dejarse pasar por alto. En todo caso, la próxima semana estaremos con nuevos invitados tocando temas muy interesantes y los invito a este humilde programa. Saludos, hasta la próxima. PIS Televisión y el grupo Publicrea presentó Educación y Desarrollo con la conducción del Dr. Robinson Rodas Ríos y el Dr. Miguel Marcacusco Roca.